Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La entrevista de hoy va a ser con una cubana destacada, doctora en medicina, señora Aleida Guevara March, la hija del legendario líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Muchas gracias, señora Aleida, por haber encontrado tiempo para nosotros. Usted ha elegido la carrera de médico, igual que su padre. ¿Eso fue una elección consciente o decidió seguir el ejemplo de su papá? Mira, desde que soy una criatura, el ejemplo de mi papá influye muchísimo en todos nosotros. No digo en los hijos solamente, sino en los pioneros cubanos, en los niños cubanos. El ejemplo del Che es una cosa muy presente. Entonces, claro, yo me imagino que debe haber influido en mí para yo decidir que quería ser médico, ¿no? Tan chiquitica, a los 5 años. Decidí que iba a ser médico de niños, pediatra. Pero mucho tiempo después, ya estando adulta, realmente la decisión fue más mía. Porque fíjate, en Cuba la salud pública es totalmente gratuita, es un servicio al pueblo. Entonces, era una manera de devolver un poco lo que yo había recibido de este pueblo. Y es mucho lo que he recibido. Y no me equivoqué. Realmente ha sido muy lindo. Yo creo que ni merece la pena preguntar qué escogió Ernesto Che Guevara al elegir entre su oficio y la familia. Es evidente que la lucha revolucionaria apenas le dejó algo de tiempo para su hogar, para sus niños. ¿No se sentían un poco privados de la atención paternal? Mira, tenemos el privilegio de tener una madre espectacular. Mi mamá es una típica madre cubana, como una gallina, con sus pollitos siempre alrededor. Y ella hizo que mi papá en los primeros años de nuestra vida, a pesar de que no estaba, lo sintiéramos presente. Ya después que crecimos, que fuimos adolescentes, que empezamos a hacernos ciertas preguntas, ¿por qué no está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con mi papá? Pero ya ella había trabajado durante todo ese tiempo hablándonos de él, contándonos sobre su vida, sobre su manera de ser. Y nosotros lo amábamos. Entonces tú amas a una persona por lo que él hace, por lo que es él, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que cuando nos dimos cuenta de la ausencia de mi papá, la entendimos inmediatamente, porque ella nos enseñó a comprender, a aprender a conocerlo mejor. Y lo conocimos así, siendo un magnífico revolucionario. A veces los hombres grandes tienen que sacrificar las cosas más simples de la vida y más hermosas, porque saben que tienen que hacer algo mucho más importante para otros seres humanos. Y ese desprendimiento precisamente es lo que nos hace sentir que mi papá es un hombre muy especial. Por tanto, lo amamos. ¿Y se daba cuenta en aquel entonces, cuando era pequeña, a qué se dedicaba, qué hacía, qué riesgos corría? Seguramente la mamá los explicaba, pero ¿cómo lo percibía usted? Cuando tenía como 5 años, hice un primer poema y era muy simpático porque era un poema pequeñito que yo se lo dediqué sobre todo a Fidel, porque fíjate que también Fidel para mí fue como una figura paterna, suplente, ¿no? Yo no le decía papá de casualidad, pero era mi tío. Y mi tío para acá y mi tío para allá. Y yo estudiaba en la escuela y quería sacar las mejores notas para que mi tío estuviera orgulloso de mí. Porque si mi tío estaba orgulloso de mí, mi papá también, mi mamá también. Entonces, en ese sentido, yo hice una relación muy estrecha con Fidel desde los inicios de mi vida. Y eso yo pienso también que ayudó, ¿no? Ayudó a comprender mejor quiénes eran estas personas, quiénes eran estos seres humanos. Y de verdad yo tengo un privilegio extraordinario y es haber convivido con ellos, haberlos conocido tan íntimamente. Eso me hace sentir una mujer muy especial, de verdad, porque es un privilegio conocer a hombres de esa categoría humana.
Y ya que nos referimos a la personalidad de Fidel Castro, él es para usted una persona muy próxima, ¿no? Como usted ha dicho. ¿Cómo reacciona a estas manipulaciones que tienen lugar ahora en la prensa sobre su enfermedad, sobre su estado, sobre las publicaciones de que si ha muerto, si no ha muerto? Fidel es un hombre muy especial. Él puede molestarse con algunas cosas que son más hirientes, pero sobre todo que son relacionadas a otras personas. Por ejemplo, seguramente le está molestando mucho ahora toda la propaganda con relación a la enfermedad de Chávez, pero la de él mismo no le importaba nunca. Es decir, él es un hombre que está más allá de esas cosas. No, a veces yo le decía, tío, pero mira lo que dicen sobre ti y mi papá, ¿no? La relación de ustedes, se han pasado diciendo que ustedes si no estaban bien, que si tenían problemas y qué sé yo, y tú no protestas por eso. Y él un día me dijo, mira, Leidita, si yo voy a protestar por todas las boberías que dicen en el mundo, no podría trabajar, mija. Tendría que dedicarme solo a eso y yo no tengo tiempo para eso. Es decir, que no le da importancia, a no ser que sea ya algo muy hiriente o que lastime sobre todo al pueblo. Ahí sí él reacciona de inmediato. Pero en su persona no le da importancia. Aleida, su madre guardó el silencio durante casi 40 años, ¿no?, sobre los pormenores de su amor con el legendario Ernesto Che Guevara. Hace poco publicó el libro y contó más detalles, ¿no?, a la gente que quería saberlo. ¿Por qué le costó tanto abrirse? ¿Por qué esperó tanto? Primero tendrías que conocer a mi mamá. Mi mamá es una mujer de origen campesino. Los campesinos en Cuba, como casi todos los campesinos, yo pienso, del mundo, son personas muy cuidadosas de su intimidad. Son personas muy reservadas. Y en este caso, mami está educada en ese medio, siempre fue así. Pero además de eso, ella se enamoró de mi papá extraordinariamente. Eso es una historia de amor lindísima, lindísima. Yo digo que una de las cosas que me hace sentir una mujer muy especial no es ser hija de un hombre reconocido, no. Lo que me hace sentir una mujer especial es ser hija de un hombre y una mujer que se amaron intensamente y saber que yo soy el fruto de ese amor. Eso sí me da una categoría muy especial. Y ese libro muestra estas cosas, pero lo muestra desde el amor. Entonces, fíjate, cuando mi papá muere, ese fue el primer novio de mi mamá, el primer novio, su compañero, su amigo, su maestro, su guía, el padre de sus hijos, su amante, era todo. Y de pronto papi desaparece de su vida. Entonces, imagínate el dolor de esa mujer. Y ella tenía que educar, que formar 4 niños muy pequeñitos. Entonces, un poco tuvo que como que cerrar todos esos recuerdos para poder seguir viviendo. Si ella dejaba abierto esa puerta, iba a sufrir mucho, no podría seguir andando. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo para que ella tuviera fuerzas para volver a abrir esas puertas. Fíjate que cuando comenzó a escribir el libro, ella grababa cosas. Y yo pasaba cerca de ella y la veía llorando, llorando. Decía, mami, pero no lo hagas entonces. Por suerte no me hizo caso, ¿no? Y lo terminó, porque es un libro que para mí ha sido un regalo extraordinario, de verdad. Qué bonito, de verdad. Y en las últimas décadas, ¿no?, han salido muchas películas, se han publicado muchas biografías sobre Ernesto Che Guevara. Según analizando todo lo que ha visto, ha leído, ¿qué es lo que le parece lo más real, lo más verdadero? Todavía no tenemos la biografía que yo recomendaría. ¿Sí? Normalmente yo lo que le digo a los jóvenes cuando hablo con ellos es que lean al Che por él mismo. Mi papá tenía esa virtud. Desde los 17 años escribía todo lo que le pasaba. Entonces, ha llegado hasta nosotros muchos de esos diarios que él hacía, muchos de sus escritos, y están publicados a través del Centro de Estudios Che Guevara. Yo digo, bueno, traten de leerlo a él directamente. Es lo mejor, porque así ya no tiene una tercera persona que diga, el Che dijo o el Che... No. Es lo que el Che está diciendo y lo lees directamente y sacas tus propias conclusiones.
Dentro de las películas, la única que yo te puedo recomendar es Diario de Motocicleta. Para mí es la única que tiene realmente valor. Fue hecha por artistas latinoamericanos, todos, hasta el director, es Walter Salles, que es un brasilero, magnífico director de cine. Y los muchachos que hicieron los protagónicos también son uno argentino, el otro mexicano. Todos son de este continente y fue una película espectacular. Así que es la que yo siempre recomiendo. La figura y la actividad de Ernesto Che Guevara tienen distintas interpretaciones, no muy diversas. Para algunos es héroe, es mártir, mientras que para otros es un terrorista, un asesino, ¿no? ¿Cómo usted personalmente trata esta parte de su vida que luchando por sus ideales tenía que asesinar? A ver, el problema es una guerra. Cuando hay guerra de guerrilla, se vive o se muere. Esa es la ley dentro de la guerra de guerrilla. Ahora, nunca se asesina a un hombre. Asesinar a un hombre significa matar a una persona indefensa. Eso no ocurre en un combate. En un combate tú disparas porque te están disparando. Tú matas porque si no te matan. Sí, eso es una guerra. A él lo asesinaron. Lo tomaron prisionero, sin un arma, sin una defensa ninguna, sin un juicio por el medio, y lo matan. Eso es asesinar. Pero ellos nunca cometieron ese error en su vida, nunca. Ellos cuando tenían un prisionero de guerra se les respetaba la vida, se le curaba, se retrasaba el movimiento de la guerrilla por tal de proteger a ese hombre y dejarlo en un lugar seguro. Entonces, el que diga esas cosas simplemente desconoce la historia y desconoce la magnitud de estos hombres, no solamente del Che, sino de los compañeros que lo acompañaron a él en esa guerrilla y de este pueblo, porque todos esos hombres son formados por esta revolución. Y lo que nunca ha hecho la revolución cubana, nunca, es asesinar a alguien, nunca. Lo que nosotros hemos hecho es defendernos, y eso sí lo vamos a seguir haciendo. Hacemos una pequeña pausa, regresaremos de inmediato. Seguimos conversando con la hija del legendario líder de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, señora Aleida Guevara March. Hay muchas manipulaciones sobre las relaciones entre el Che y Fidel, ya nos referimos a este tema, ¿no? Y incluso algunos hacen las declaraciones tan fuertes como, por ejemplo, un Che muerto era mucho más útil a Castro que uno vivo. Es la tontería más grande del siglo. Un Che vivo y en Cuba hubiera sido de una ayuda extraordinaria para Fidel. Es más, Fidel mismo lo dice, él lo ha dicho varias veces, es decir, él estaba pendiente de otras cosas y muy seguro, porque el Che era el ministro de Industria de este país. Entonces, él no tenía ningún problema en cuanto a la economía cubana porque estaba confiado totalmente en el Che. Cuando el Che se va, hay problemas, por supuesto, porque no es la misma persona la que está dirigiendo ahora. El Ministerio de Industria, que era inmenso, se empieza a dividir porque no hay quien lo pueda sostener. Entonces se divide en distintos ministerios, hay que buscar otros ministros. Sí, es un serio problema lo que conlleva la salida del Che del país en ese sentido. Pero había que continuar y era un compromiso que Fidel había hecho con el Che desde los primeros momentos que estaban en México. Es decir, el Che se compromete con Fidel a venir a Cuba con el compromiso de que una vez liberada Cuba, si él seguía vivo, él tenía la posibilidad de continuar su camino por nuestra América Latina. Y Fidel dijo, sí, claro, no hay problema, y cumplió su palabra. Yo fui a ver a Fidel, estuvimos hablando largas horas, pero al final yo le dije, a ver, cuéntame alguna de las discusiones que tú tuviste con mi papá, de esas famosas discusiones que dice. Y él me cuenta que cuando estaban en México, que ya van a ser tomados presos, que ellos saben que van a ser tomados presos, Fidel advierte a todos los compañeros que nadie puede decir su afiliación política, nadie. Me dice, ¿qué crees que hizo tu papá?
no solamente discutió con el esbirro de la cárcel sobre su condición política, sino sobre la personalidad de Stalin. Resultado, todos nosotros nos dejaron libres, excepto a tu papá, por comunista. Entonces, él fue a reclamarle a mi papá esa situación y dice, cuando fui a discutir con él, me di cuenta que tu papá no podía decir mentiras. Es decir, estaba más allá de él no podía mentir. En ese sentido, ¿qué discutí? No discutí nada, porque ¿qué voy a discutir con ese hombre? No podía. Eso es una de las posibles discusiones que nos pueden achacar, pero no hubo ni siquiera discusión. Y esa misma acción de Fidel, que no se va de México hasta obtener la libertad de mi papá, poniendo en riesgo todos los preparativos que habían tenido para venir para Cuba, fíjate, eso marcó el inicio de una amistad extraordinaria entre él y mi papá. Mi papá reconoció en Fidel un verdadero jefe militar, que responde por cada uno de sus hombres, en todas las situaciones, en cualquier momento. Y entonces Fidel sigue hablando esa noche conmigo y yo me empecé a sonreír. Y yo recuerdo que tío me mira así y me dice, ¿y tú de qué te estás riendo? Y digo, tío, me estoy riendo de ti. ¿Cómo? Me dice. Sí, es que tú no te das cuenta, le digo, pero tú estás hablando de mi papá en presente. Y me miró muy serio y me dijo, no, es que tu papá está presente. Y se terminó la conversación esa noche. Aleida, cuando su papá se fue sin volver, ¿no? Usted era una niña pequeña. Y después de todo lo que leyó en sus notas, escuchó de su mamá, de sus amigos, ¿le quedan algunas dudas? Tal vez quería averiguar algo. Por ejemplo, si tuviera la posibilidad de comunicarse con él, ¿le haría alguna pregunta? Muchísimas, pero le haría preguntas actuales. Son las que me interesan. ¿Cómo crees que está esto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿Qué podríamos resolver? ¿Cuáles son tus...? Montones de preguntas le haría a mi papá. Pero sobre todo me sentaría en sus piernas y lo acariciaría. Eso sí. La imagen de su padre, ¿no? Ahora se puede ver en cualquier rincón del mundo. Es muy conocida, muchos seguidores compran los objetos con su rostro. ¿Qué es lo que siente usted al verlo? A veces un poco de indignación, porque primero hay imágenes horribles que se están vendiendo. Yo a veces le digo, voy a poner una multa por desfiguración de rostro, porque mi papá era un hombre muy bonito y hacen unas figuras horribles. Pero por otra parte, siempre trato de decirles que las imágenes pueden ser vacías. Lo importante es llenarlas de contenido y llenarlas de su obra, de su vida, conocerlo realmente. A veces le digo, bueno, ¿por qué tú tienes esa camiseta con la imagen del Che, por ejemplo? Y dice, doctora, ¿cómo usted me pregunta eso? Me dice. Yo sí, es que quiero saber. Me dice, mire, cuando yo estoy en las pruebas de la universidad, que me siento mal, que pienso que no voy a pasar, miro la imagen del Che, digo, si él pudo, yo también. Y voy adelante. Y cosas lindísimas. Y eso habla de que a pesar de todas las propagandas, de todas las tonterías que dicen, los pueblos no se dejan engañar ni manipular realmente. Ellos sienten las figuras, sienten a los hombres, sienten a las mujeres que realmente marcan la historia de los pueblos. La lucha armada como método de resistencia, que fue promovido por su padre, hoy en día es muy cuestionada por muchas personas. ¿Qué cree usted sobre esta continuidad del legado de su padre? Y ante todo me refiero a las acciones de las FARC en Colombia. No, mira, ya te explicaba que las ideas del Che no son simplemente disparar o no disparar, sino buscar soberanía, libertad, independencia. Ahora, los medios para buscar esto lo tienen que decidir los pueblos. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento, es decir, un movimiento revolucionario, un movimiento armado, decide de poner las armas con ciertas condiciones. Pero ese gobierno está negociando si sí, si no, si esto. Eso enlentece todo el proceso de paz. Mientras tanto,
hay agresiones también a ese movimiento, ellos se defienden, ellos actúan. Y entonces, todavía como no hay un completo convencimiento entre ambas partes de lo que necesitan y lo que tienen que hacer, todavía hay movimientos en ese aspecto y acciones que pueden ser militares o no. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es una decisión de los que están trabajando, de los que están luchando. Desde aquí, sentada en una silla, tú no puedes de ninguna manera juzgar lo que está haciendo un movimiento o un pueblo. Eso es inaceptable, porque tú no vives esa realidad. Y es muy compleja, es muy difícil. Lo que ellos decidan yo tengo que respetarlo, por una cuestión simplemente de dignidad. Yo no vivo esa realidad, por tanto no la juzgo, porque eso sería ilógico. Los viajes por América Latina cambiaron la forma de ser de Ernesto Che Guevara, ¿no? De hecho, le convirtieron en un revolucionario. Si viajara hoy en día por esta región, ¿qué vería? ¿Le emocionaría igual que en la década de los 50 del siglo pasado? Mira, desgraciadamente, todavía las diferencias que hicieron que el Che tomara conciencia social existen. Y existen hoy mucho más que en la época en que él vivió. Es decir, entre los ricos y los pobres, la diferencia es hoy mucho más grande. Y los pueblos nuestros lo sienten. Pero en los últimos años ha surgido un movimiento interesante de tomar conciencia de pueblo, de darse cuenta de que cuando nosotros unimos nuestra fuerza, no hay nadie que nos detenga. Y eso está ocurriendo en América Latina. Y claro, él estaría feliz, por ejemplo, con un presidente indígena en el poder como Evo Morales. Eso es interesantísimo, ¿no? Yo pienso que trataría de apoyarlo, de ayudarlo, de ver dónde podría ser útil él en ese caso, ¿no? El movimiento en Venezuela, una revolución bolivariana, un presidente que por primera vez hace dueño al pueblo de su petróleo, de sus recursos naturales. Eso es único, único en el mundo en este momento. Entonces, esas cosas, imagínate cómo pondrían al Che, ya estaría ayudando, apoyando a Chávez en todo lo que pudiera. Es decir, yo pienso que hay muchas cosas que lo harían un hombre más feliz, pero a la misma vez lo impulsarían a seguir luchando y todavía con más fuerza, porque hay muchas cosas por hacer. ¿Qué cree? ¿Cómo reaccionaría ante este proceso activo de integración, ¿no? Dentro de la región latinoamericana? ¿Lo apoyaría igual? Ese es el sueño no solo del Che. Empezó con Bolívar, con nuestro libertador, después Martí. José Martí siempre dijo, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, una sola patria, un pueblo grande. Eso es nuestra América Latina. Y eso es lo que pensaba también el Che, lo que ha pensado siempre Fidel. La única manera decía el Che, de presentar resistencia al enemigo de todos nuestros pueblos es la unidad latinoamericana. Y el enemigo de nuestros pueblos es Estados Unidos de Norteamérica. Eso queda, por supuesto, bien claro en sus palabras. Si nos referimos en particular a Cuba, ¿no? ¿Qué cree? ¿Estaría orgulloso al ver qué sentiría al ver cómo viven los cubanos hoy en día en el siglo XXI? Pues mira, estaría consciente que hay muchas cosas que tenemos que resolver, muchas cosas que tenemos que trabajar. Pero mi papá siempre, siempre estaría al lado del pueblo cubano. Siempre. Con su manera aguda de crítica, inmediata, segura. Y la gente estaría contenta de escucharlo, siempre, porque mi papá era un hombre que decía el pan, pan y el vino, vino, tranquilo, decía lo que pensaba y lo decía mostrando cómo resolver los problemas, cómo trabajar. Por tanto, la gente lo seguía. Entonces, si hoy estuviera aquí, estaría trabajando junto a nosotros, mejorando cosas, criticando otras, buscando soluciones a problemas que tenemos. Estaría en movimiento. Bueno, Aleida, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante. De hecho, creo que son las cosas de gran interés hoy en día. Gracias a ustedes también.
Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su interés. Hasta luego.